Para el signo perro en el horóscopo chino 2023. Eres perro de madera si naciste, 1934-1994. Perro de fuego, 1946 a 2006. Perro de tierra, 1958 a 2018. Perro de agua, 1922 a 1982. Características de cada perro y su energía. Perro de madera, 1934 a 1994. Un perro que muchas veces entabla feroces discusiones por aferrarse a lo que piensa. Es ingenioso, original e irónico en su manera de hablar, pensar, vestirse y seducir. Después de dejar un tendal de enamorado se refugiará en su casa de madera, lejos del caos y la vida mundana. El más comunicativo y afectuoso de todos los perritos. Tiene mucha capacidad y equilibrio para establecer vínculos duraderos con personas afines, a las que ama profundamente y protege durante toda la vida. Perro de fuego, 1946 a 2006. Un perro honesto y muy seguro al momento de tomar decisiones. No es una persona fácil para convivir. Estimulado por fuertes pasiones y broncas repentinas, se tornará un lobo rabioso al que habrá que acorralar para que se calme. Resulta difícil hacerlo cambiar de opinión y no permite ninguna forma de oposición. En un minuto puede pasar por varios estados de ánimo diferentes, es ciclotímico, impulsivo, vertiginoso. Vive grandes historias de amor, porque no existe un can más ardiente. De todos modos, parece más sexual de lo que realmente es. Perro de tierra, 1958 a 2018. Este perro tiene las patas bien asentadas sobre la tierra y se adapta maravillosamente a la realidad. Prudente y reflexivo antes de tomar una decisión, resulta un excelente consejero. Como es astuto y escéptico, no se comprometerá con facilidad. Aunque tenga altas aspiraciones e ideales, será más observador que protagonista. Necesita estar protegido de las inclemencias del destino, buscar seguridad afectiva y material. Es cariñoso, familiero y capaz de transformarle la vida a alguien que viva junto a él. El más tranquilo, fiel y servicial de todos los perros. Perro de metal, 1910 a 1970. Un perro muy valiente, corajudo y capaz de sacrificarse para cambiar el universo y el mundo. Su inteligencia es brillante, emana una energía divina e instintivamente sabe lo que quiere. Defiende su territorio con ferocidad y ladra tanto a sus enemigos que estos se asustan y retroceden. Se hace respetar mostrando sus colmillos y se toma la vida muy seriamente. Por lo general, está preparado para enfrentar los desafíos más duros por la autodisciplina que se impone. Sabe encontrar los medios para concretar lo que emprende. Perro de agua, 1922 a 1982. Olfato e intuición al máximo. Capta las ideas antes de que sean expresadas, siente los temblores antes de que se produzcan, oye un ruido antes de que llegue a nuestros oídos. Es difícil que caiga en una trampa. Es un perro al que le faltará un poco de confianza en sí mismo, por lo que deberá estar muy contenido y estimulado para no perder el rumbo de su existencia. Muy popular gracias a su respeto por la humanidad, su sentido del humor y su talento. Famoso por su belleza y su sensualidad. El tránsito del perro durante el año del conejo. Predicción general. El perro viene de buscar explosivos en campos minados. Los signos afines al tigre, perro y caballo, tuvieron un año muy difícil, así que este año será un poco más calmo, no por falta de sucesos importantes, sino porque energéticamente el perro estará más claro en lo que necesita y en cómo llegar a salvo a la meta, deseada sin perder nada en el camino. El conejo atrae influencia positiva por parte de mujeres mayores, instituciones y escuelas, por lo que este es un buen año para perros estudiantes o perros que quieren volver a la escuela. Los demás canes necesitarán agrupar fuerzas para mudar pelaje y dejar la cucha. Enero. Aún sigue el año del tigre, el cual no es el más feliz de su vida, pero al menos ahora sabe con quién cuenta y a quién conviene dejar atrás. Es importante que el perro aprenda a poner límites.
Antes de que termine el año del tigre, el perro deberá liberarse de cadenas, correas y alimento desabrido. Deberá vivir solo como él quiere. Los perros nacidos en el siglo XX podrían tener problemas hormonales que les bajarán la energía un poco, pero eso se soluciona con ayuda profesional y una dieta más sana. Los canes de 2006 y 2018 podrían tener problemas de vista por usar pantallas durante mucho tiempo. Cuidado. Febrero. La energía del mes del tigre subirá la necesidad de evadirse por medio de aparatos electrónicos, lo cual podría arruinarle muchas oportunidades. En vez de buscar series en línea, sería mejor que buscara becas, concursos y diplomaturas que podrían dar un giro a su existencia. Este mes subirá la cantidad de oportunidades que deberá aprovechar para alcanzar una vida más estable. Incluso los perros de 1934 verán que hay instituciones e individuos que creen en sus múltiples talentos. Podrá brillar nuevamente, ladrar a la luna y disfrutar, siempre y cuando permita que el optimismo llegue de nuevo a su vida. Marzo. Este mes atrae doble conejo, lo cual sonará muy divertido para los perros de 1982, 1994, 2006 y hasta para los nenes de 2018, pero podría traer problemas con la salud hormonal, el aparato reproductor y el corazón en perros de 1934, 1946, 1958 y hasta el espectacular perro de 1970, que parece que goza de una salud perfecta. El secreto, según la medicina tradicional china, está en ver el estado de ánimo del perro. Si ríe mucho sin razón y su cara se pone roja con cualquier esfuerzo menor, cuidado, el exceso de energía fuego podría meterle un susto espantoso. Será mejor que prevenga con ayuda de dieta y médicos. Abril. Si pasó el mes anterior sin mayores contratiempos, este mes podría usarlo para salir de vacaciones, visitar amigos o familiares y relajarse, pero es importante que no conduzca solo por carretera entre las 19 y las 21 horas. Este mes es más propicio para hacer equipo con sus mejores amigos. Facilitar la carga de trabajo podría ayudarle a tener una mejor relación con quienes lo rodean. También es importante no hacer caso de noticias falsas, apagar el televisor, sobre todo los perros de 1934 y 1946, que están muy metidos en asuntos que en realidad no pueden controlar. Cuidado. Mayo. El mes de la serpiente será un mes frívolo en el que lo más banal resultará importante, aunque sea por un corto momento, por lo que vivirá un merecido tiempo para relajarse y descansar. A partir de ahora las cosas serán mucho más manejables, en especial si el perro ha puesto mayor atención a su salud y se encuentra bajo tratamientos o terapias que realmente estén dando resultado. Para los perros con una constitución más fuerte, este mes será de cambios amorosos. Conocerá gente nueva, posiblemente iniciará relaciones menos intensas y amistades divertidas que vendrán a quitarle telarañas molestas de la cabeza. Junio. La combinación de energía propia del mes del caballo sube de nuevo la probabilidad de sufrir accidentes de carretera, sobre todo si es el quien conduce, por eso le recomendamos no arriesgarse y hacer todas las actividades cerca de casa. Los canes de 1970 y los de años anteriores necesitan continuar con tratamientos y terapias, para prevenir problemas cardíacos, además de evitar eventos que suban su presión sanguínea. Así que no es bueno que den conciertos de 4 horas o maratones. Los perros más jóvenes necesitan prestar atención a su entorno y no exponerse demasiado al clima, ni muy frío ni muy caliente. Julio. En todo el zodiaco no hay signo más amistoso que el perro. Se enamoran rápidamente y crean amistades con gente que en realidad no conocen del todo. Algo que podría traerle algunos problemas durante este mes, en particular a las mujeres de este signo. La combinación licenciosa de la energía anual combinada con la tendencia al mal de amores del mes de la cabra, confundirá a la gente nueva y en muchos casos habrá quienes quieran aprovecharse. Entonces será mejor que el perro se acerque a viejos amores y a amistades añejas, que estarán felices por tenerlo de nuevo a su lado y lo protegerán. Agosto. Este será otro mes accidentado y de mudanzas.
Estamos en una era en la que la vida puede transcurrir por medio de videollamadas y mensajes instantáneos. Por lo tanto, recomendamos que no empaque las maletas tan seguido y procure usar más el transporte público disponible en su ciudad. La cocina y el baño también podrían ser lugares riesgosos que deberá blindar a prueba de porrazos. Es importante que medite y se tranquilice antes de comenzar a trabajar, cuando tome objetos punzocortantes y cuando tenga que caminar en la calle. Si se concentra, pasará el mes sin una sola visita al hospital. Septiembre. El mes del gallo atraerá toda clase de dramas en el mundo entero, desde lo político y público hasta lo más íntimo de todos los hogares, y el perro, que quiere conciliar y mediar en todos los conflictos, podría quedar mal parado, sobre todo cuando intente defender a sus amores, su familia y amigos. Para pasar este mes en paz, es recomendable que evite todo encuentro con personas apasionadas que buscarán el carisma del can para atraer clientes, amistades o votos. Será mejor que busque a los amigos gallo y mono, perro y caballo, que estarán en situaciones parecidas, para apoyarse mutuamente. Octubre. Este mes mejorará su vida laboral, subirá su carisma natural y algunos perros podrían pasar por una transición importante en la cual su aspecto físico mejorará mucho. Eso le abrirá más puertas en el aspecto personal y profesional. Tendrá capacidad de mando, buenas ideas, y lo mejor, sus superiores y colegas podrían de verdad escucharlo y usar esas ideas, lo cual tendrá buenos resultados en general. Las mujeres de este signo tal vez encuentren algo de competencia y envidia, pero es muy probable que consigan lo que necesitan para convencer hasta a las piedras. Noviembre. El mes del chancho trae mal de amores con un toque de persuasión. También levantará un poco el peligro de sufrir accidentes y problemas relacionados con la salud cardíaca. Por lo tanto, este es el mes adecuado para ir de vacaciones. Tomar una terapia que se enfoque más en su desarrollo personal y no en resolver problemas inmediatos. Se podrá conectar con sus amores, familiares y amigos, y volver un poco a esa normalidad que tanto extraña. Será un mes tranquilo, que tal vez le dejará espacio para cambiar la decoración de la casa y hacerse rodear de belleza y de un ambiente más saludable. Diciembre. El mes de la rata será un retroceso comparado con el mes del chancho anterior, sobre todo para los perros de la farándula. Para evitar problemas deberá replegarse, no resolver. La vida de todos, dejar a un lado querellas y entrevistas y, en general, no hablar en público. Este mes es para pagar impuestos y hacer trámites, pero sin protestar, sin ser el paladín de brillante armadura. Si puede contratar a terceros para resolver ese tipo de asuntos, resultará mejor para salvar su integridad emocional y evitarse tragos amargos.